Colombia, un país lleno de diversidad, cultura y riqueza natural, pero también un territorio marcado por décadas de conflicto, desigualdad y transformación. Desde la Constitución Política de 1991 hasta la actualidad, Colombia ha vivido cambios políticos, económicos y sociales que transformaron la vida de miles y millones de personas. Esta es la historia de un país que ha luchado por encontrar el equilibrio entre la guerra y la paz, entre el miedo y la esperanza. A finales de los años 80, Colombia enfrentaba uno de los periodos más violentos de su historia, el narcotráfico. Los grupos armados y la corrupción debilitaban la confianza de la población. En medio de esa crisis surgió un movimiento estudiantil conocido como la Séptima Papeleta. Miles de jóvenes colombianos promovieron la idea de crear una nueva constitución que garantizara más derechos, participación y democracia. Ese movimiento cambió el rumbo del país. En 1991 nació una nueva constitución política. La nueva Carta Política reconoció derechos fundamentales, diversidad cultural y mecanismos de participación ciudadana. Para muchos colombianos representó el inicio de una nueva esperanza. Sin embargo, los problemas sociales y el conflicto armado continuaban creciendo en varias regiones del país. A final de los años 90, el conflicto armado, el narcotráfico, alcanzaron niveles alarmantes. A finales de los años 90, el conflicto armado, el narcotráfico alcanzaron niveles alarmantes. Como respuesta surgió el Plan Colombia, una estrategia conjunta entre Colombia y Estados Unidos. Su objetivo era combatir el narcotráfico. Su objetivo era combatir el narcotráfico, fortalecer las fuerzas militares y recuperar el control del territorio. Aunque algunos sectores afirmaron que mejoró la seguridad, otros denunciaron desplazamientos forzados y afectaciones a comunidades campesinas. El país siguió dividido entre la necesidad de seguridad y el costo humano del conflicto. En el año 2002, Colombia implementó la política de seguridad democrática. El objetivo era debilitar a los grupos armados ilegales y recuperar la seguridad en el país. En muchas regiones, las carreteras volvieron a ser transitadas y disminuyeron algunos índices de violencia, pero también surgieron fuertes críticas por violaciones de derechos humanos y casos conocidos como falsos positivos. La guerra dejó heridas profundas que aún continúan presentes en la memoria colectiva. Durante esta etapa también ocurrieron importantes cambios políticos. La Constitución fue modificada para permitir la reelección presidencial inmediata. Mientras algunos ciudadanos apoyaban la continuidad del gobierno por razones de seguridad y estabilidad, otros consideraban que el exceso de poder podía afectar la democracia. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir movimientos políticos alternativos y nuevas voces ciudadanas. La ciudad la sociedad colombiana empezó a exigir más igualdad, oportunidades y participación. En el ámbito económico, Colombia fortaleció la apertura económica y firmó tratados de libre comercio con diferentes países. Esto permitió mayor intercambio internacional, nuevas inversiones y crecimiento de algunos sectores económicos. Sin embargo, muchos pequeños productores y campesinos tuvieron dificultades para competir con productos importados. La globalización transformó la economía colombiana, generando tanto oportunidades como desigualdades. Uno de los momentos más importantes del siglo XXI ocurrió en 2016. Después de más de 50 años de conflicto armado, el gobierno colombiano y las FARC firmaron un acuerdo de paz. El objetivo era poner fin a décadas de violencia, reparar víctimas y construir un camino hacia la reconciliación. El acuerdo generó esperanza en millones de personas, pero también provocó división política y debates sobre justicia, perdón y memoria histórica. Aún así, el proceso abrió una conversación nacional sobre la necesidad de construir paz en Colombia. En los últimos años, los movimientos sociales cobraron más fuerza. Miles de jóvenes salieron a las calles para exigir educación, empleo, igualdad y mejores condiciones de vida. Las redes sociales se convirtieron en herramientas de expresión y movilización ciudadana. Para el año 2020, el mundo enfrentó una nueva crisis, la pandemia del COVID-19. En Colombia, la emergencia sanitaria afectó la economía, la salud y la estabilidad emocional de millones de personas.
Las calles quedaron vacías, los hospitales colapsaron y muchas familias enfrentaron pérdidas y dificultades económicas. Sin embargo, también surgieron actos de solidaridad, resiliencia y unidad comunitaria. Los acontecimientos del siglo XXI continúan influyendo en nuestro territorio y en nuestras vidas. Las decisiones políticas, los cambios económicos y las luchas sociales dejaron huellas profundas en Colombia. Hoy, muchas regiones siguen enfrentando desigualdad, violencia y pobreza, pero también existen nuevas generaciones dispuestas a transformar el país. Comprender nuestra historia no permite entender, comprender nuestra historia nos permite entender los desafíos del presente y construir un futuro diferente. La paz, la democracia y el desarrollo no dependen únicamente de los gobiernos, también depende de la participación y la conciencia de cada ciudadano. Una historia marcada por el dolor, pero también por la resistencia, la esperanza y el deseo de construir un mejor país para las futuras generaciones.